No hay banda. No hay banda. Gritaba de forma impetuosa y un tanto histriónica aquel maestro de ceremonias en Mulholland Drive para convencernos que detrás de una cantante que nos conmueve no hay realmente nada. ¿Nada? Dime tú qué puedo hacer. No me quieres ya y siempre estaré llorando por tu amor. Llorando por tu amor se llevó todo mi corazón y quedó llorando, 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 llorando. La mujer que canta y que con su canción logra emocionar a las protagonistas se desmaya a mitad canción y sin embargo la voz continúa. Detrás de la cantante se encontraba, por lo tanto, lo que sostenía el simulacro, un simulacro del que ella era partícipe. Que así lo entiende el público, sobre todo el espectador del directo, que no el del cine, por supuesto. Para el espectador del directo, o cantas en directo o no hay verdad. Pero ¿qué pasa con el espectador de cine? Sin banda, No hay banda. es cierto, se desmorona la posibilidad razonable del sentimiento profundo, que era muy profundo. Como demuestra la perplejidad de las protagonistas, que no saben qué sentir una vez queda al descubierto. ¿El qué? La farsa. Porque no olvidemos que era la experiencia de una realidad verdadera para ellas lo que las unía en un sentimiento profundo, extático. Lo que queda una vez desvelada la farsa es precisamente un vacío que pone en cuestión la propia experiencia. Realidad verdadera, farsa, simulacro, vacío. Veamos. ¿Farsa? Sí, puede. Pero siempre y cuando aceptemos que solo hay una realidad verdadera y que por lo tanto no hay realidad cuando no hay verdad. ¿Acaso no es verdadero el sentimiento de desconcierto? ¿Por qué tenemos que considerar más verdadero un sentimiento que otro? Respóndanse, les doy tiempo. En cualquier caso, a ellas les afecta saber que esa realidad que les causaba una emoción profunda era una realidad falsa. Su desconcierto es colosal, atroz, podría decirse. No saben qué hacer ante lo que de alguna manera les desintegra el sentimiento profundo. En definitiva, y esta es la clave, no saben qué hacer con lo que para ellas no es verdadero. No olvidemos que una de ellas, poco después de esta secuencia, se suicida. Pues bien, ese limbo donde quedan abiertas tantas preguntas sin obtener claras respuestas es lo que es al fin y al cabo el cine. Mother, I'd like you to meet Melanie Daniels. Miss Daniels, my mother. How do you do? How do you do, Miss Daniels? Las mujeres viven sus dos experiencias igualmente con independencia de lo que piensen de ellas, o con independencia de los efectos que causa cada una de ellas, cada una de esas dos experiencias. Como todo espectador, que también vive como verdadero lo que ve y escucha en el cine, sabiéndolo una farsa. De otra forma no le afectaría la escena, ni esta ni ninguna otra. Y el cine nos afecta, lo sabemos, nos afecta y mucho. Y nos afecta también con independencia de que después de ver la película nos vayamos a tomar unas patatas bravas. Y con independencia de que solo podamos recordar de la película lo que nuestro consciente nos haya permitido. Premisa A. Y es que, en contra de lo que piensan muchos expertos
Y como confirman los manuales didácticos de cine para futuros cineastas, el cine no es comunicación. O al menos no es eso en esencia. De otra forma, no lo padeceríamos como lo padecemos. Como lo padecemos todos, ya sea viendo a Bruce Willis en La jungla de cristal, o ya sea viendo a Erland Josephson en Sacrificio. Si verdaderamente el cine fuera comunicación, no querríamos nunca ver las películas más de una vez, ni sentiríamos rechazo ante las películas que nos provocan un cierto malestar. No, no es una cuestión de comunicación, ni de significación, por supuesto. Es más bien una cuestión de identificación y deseo. Eso que da lugar a emociones y sentimientos. Premisa B. Se insiste también en que el cine es pura ficción. Pero es por no ser solo eso, por lo que volvemos a esas películas que nos gustan una y otra vez. ¿Buscando qué? Podríamos preguntarnos. Pues eso, una verdad que nos conmueve. Una suerte de verdad. Pero una verdad al fin y al cabo. El cine es siempre una experiencia sin banda. Es decir, es siempre un diferido. Sabemos que son manchas y sonidos que emergen de una pantalla. Y sin embargo nos conmueve, insisto. Las películas son siempre y antes que nada documentales que registran lo que pasó mientras se rodaban. Piénsenlo detenidamente. Y verán que es así. Había un director, unos técnicos, unos actores y unos espacios reales. Y una película no es más que el montaje selectivo de todo aquello que estaba delante de las cámaras. Un documental, pues todos sabemos que es el registro de un rodaje y que en ese rodaje existía un contracampo. Sin embargo, esto no le resta un ápice a nuestras emociones. ¿Por qué? Volvemos a preguntarnos. Pues porque para nosotros no es ficción, sino verdad. Una verdad estética, pero una verdad al fin y al cabo. Y por eso tiene el poder de conmovernos. Comunicación, identificación, deseo, emociones, ficción, documental, verdad. Otra cosa bien distinta sería saber qué es eso que conmueve al espectador. Si eso de lo que es consciente y por ello lo recuerda, o eso que el inconsciente le oculta para preservarlo de algo. De hecho, las películas las recordamos de forma muy peculiar y extremadamente personal, diría que radicalmente personal. La memoria no es un depósito, sino una función. Solo recordamos lo que recordamos, valga la perogrullada. Pero lo que nos afectó de una película no necesariamente se encuentra en eso que recordamos. What's your name? Cuando despertamos de un sueño, podemos acordarnos de alguno de los sueños que hemos padecido. My name's Rita. Pero siempre de forma parcial y desde luego nunca de todos ellos. Pero todos ellos han estado ahí y de alguna forma siguen ahí. Conclusión, todo está ahí, en una verdad subjetiva, en una verdad al fin y al cabo.